tu proceso de búsqueda solamente se completa cuando eres tú quien se encuentra entre todo aquello que busca. Para un buen balance espiritual no tenemos que ser mejores ni perfectos, no tenemos que compararnos. El balance es un asunto de sentido, es un asunto de propósito. Todo aquello que no te dirige a una genuina felicidad no iba en el rumbo de tu vida, y el principal logro desde el punto de vista espiritual es construir la solidez de mi identidad. Tú realmente accedes a tu espiritualidad cuando asumes la dimensión sagrada del sembrador. Somos una plataforma para la expansión de la conciencia. Acompañamos tu proceso de transformación de la mano del Dr. Jorge Carvajal. En Un Alma encuentras herramientas que te permiten cultivar hábitos para mejorar tu salud y conectar con tu alma. Únete a este despertar espiritual. Vamos a hacer un balance, pero no cualquier balance, un balance desde el ser, un balance espiritual, claro, también de la economía, de la salud, de las relaciones humanas, de nuestras emociones, del alma, que somos de aquello que vinimos a ser. Entonces los invito muy cordialmente, con humildad, con sencillez, a que tengamos un punto de partida, la total aceptación, ni buenos ni malos, sino exactamente donde estamos. Inmejorables porque ya estamos donde estamos, y cuando estamos donde estamos somos lo que somos, tenemos un punto de partida, nos aceptamos, nos reconocemos, nos podemos amar y podemos emprender el vuelo de la vida. Invitados al vuelo de la vida, haciendo un balance espiritual de aquello que hemos vivido. Lápiz y papel, el corazón abierto, sencillez y humildad, porque como mínimo lo vamos a disfrutar para poderlo comprender y encarnar en nuestra vida. Nos podríamos preguntar muchas cosas para hacer un balance que no solo sea un balance externo, que sea un balance de la vida. Nos podemos preguntar muchas cosas cuando llegamos a una fecha determinada, cuando cumplimos años, cuando terminamos el año, cuando celebramos una ocasión muy especial, por ejemplo, cuando celebramos el cumpleaños, el aniversario de nuestra boda, por ejemplo. Pero más allá de esas celebraciones externas, tenemos la posibilidad de un reconocimiento, de un balance interno, y ese balance interno es propiamente un balance del ser, desde el ser, no desde el tener, no desde el placer, no desde cuánto poder, no desde cuánto hemos vivido para los sentidos, sino un balance lleno de sentido, es un balance espiritual. Pues generamos un balance espiritual. ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a imaginar que hay alguien en nosotros que nos puede ver, que es una parte de nosotros mismos. Digamos que nosotros podemos ver desde arriba aquello que se refleja en nuestra vida cotidiana. Digamos que nosotros podemos ver desde adentro y desde el centro todo aquello que está apareciendo en nuestras relaciones, en nuestras actividades externas. Bueno, yo los invito a ese viaje. Vámonos hacia adentro y hacia arriba, y vamos a contemplar todas nuestras acciones, todas nuestras experiencias como espectadores. Vamos a salirnos del mundo del actor y de la acción para encontrar el verdadero significado. Imaginemos que esto es una película, ¿sí? Y que en esa película se van sucediendo imágenes consecutivas, pero vamos a unirlas. La imagen que se da en distintos espacios, en distintos tiempos,
vamos a ponerles una cierta velocidad a cada una de esas imágenes y vamos a verlas en movimiento, pero vamos a irnos hacia arriba y hacia adentro, vamos a contemplarlas desde el centro y vamos a imaginar que ahora podemos ver no solamente el movimiento que va del pasado hacia el futuro, sino el movimiento del presente, el movimiento de la presencia para darle un sentido a aquello que hemos vivido. Bueno, el balance es un asunto de sentido, es un asunto de propósito. ¿Y qué sentido tiene lo vivido? ¿Y de dónde veníamos y hacia dónde nos dirigimos? ¿Y qué sentido tiene el haber aprendido la lección? ¿Y cuál es esa lección? ¿Y qué sentido, bien importante, tiene el habernos equivocado y saber que íbamos por el rumbo que no correspondía a la necesidad de nuestro ser? Bueno, vamos a tratar de generar ese balance y vamos a mirarlo en varios aspectos. Primero, observa tus acciones. Esas acciones están en correspondencia contigo. Mejor dicho, esas acciones fueron coherentes, fueron transparentes, fueron honestas. Eso es importante, porque a lo mejor tienes un resultado y a través de ese resultado te vas a perder. Esas acciones significaron que estabas hipotecado en el resultado de la acción. Esa es la pregunta. O partieron de tu corazón, tuvieron el motivo correcto. O fueron producidas por el aprendizaje de aquello que liberaste del pasado. O fueron acciones guiadas por la culpa, por el resentimiento, por el miedo, por la angustia, por la necesidad de aparentar, por la necesidad de tener, por la necesidad de ser reconocidos. Para hacer el balance, mírate desde el centro y pregúntate, ¿cuál fue en definitiva el móvil, el motivo, el fuego interior que te movió a realizar aquello que realizaste? Pero una pregunta bien importante, claro, lo has realizado. Y eso que has hecho, eso conseguido, eso realizado, te condujo verdaderamente a la realización. Has realizado algo, pero tú, que es lo importante, tú te sientes realizado. Has alcanzado la meta. Digamos que fuiste exitoso, pero tú, en medio del éxito, te sientes satisfecho, y más que satisfecho, contento, y más que contento, feliz. Es bien importante porque todo aquello que no te dirige a una genuina felicidad no iba en el rumbo de tu vida, a pesar de que externamente se vea muy bien, porque realmente en el momento en el que lo realizado te conduce no a ti, el genuino ser, te conduce a la posesión, te conduce al tener, te conduce a la apariencia, te conduce a un mayor poder, te conduce a experimentar un mayor placer. Es muy posible que todo esto no te conduzca a ti, a la realización, y que el balance sea negativo. Es bien especial porque un balance positivo en el plano del tener puede ser totalmente negativo en el plano del ser. Lo que nos interesa es el balance del ser.
Y el ser no es ni más ni menos que aquello que es. Quiere decir que en el ser desaparece el mundo del qué, el mundo de las cantidades, y por eso entramos en el mundo de los modos, el mundo de las cualidades, que es el mundo del alma, el mundo de la esencia, y desde esa perspectiva nos podemos hacer nuevamente desde adentro y tal vez desde arriba, contemplando desde la distancia, en silencio como un buen espectador, nos podamos hacer las preguntas esenciales para el balance. Primera pregunta: ¿le has devuelto multiplicado a la vida aquello que tú has recibido? Mejor dicho, has correspondido, te has correspondido. Porque en la medida en que tú le das a la vida la cosecha de los talentos que has sembrado en ti misma, en esa medida la vida te los devuelve multiplicados, y en ese sentido, cuando tú correspondes a la vida, te correspondes a ti misma, que eres una parte esencial de la vida, que eres una manifestación única de la vida. En ese sentido, y esto es muy importante, nosotros podemos decir que la medida de tu alcance espiritual es la medida de tu responsabilidad. Y en ese sentido nos podemos decir que la responsabilidad no es un peso pesado, ni es un deber o una obligación que se te impone, es una necesidad del ser para liberar lo mejor de su potencial, para dar lo mejor de su potencial. Eso es responderle a la vida, responder por ti mismo, responderte a ti mismo, responderle a tu hijo, a tu familia, responderle a la tierra, responderle al universo que tú eres. Ese es el sentido de la parábola de los talentos, por ejemplo, ¿sí? Es que tú tienes talentos únicos, y un buen balance se da cuando los descubres. Y tú los descubres cuando, haciendo lo que haces, fluyes sin resistencia. Cuando haciendo lo que haces, tú disfrutas. Cuando haciendo aquello que haces, tú saboreas. Cuando tu acción te conduce a ser único desde el ser que tú eres, vas a producir acciones que son creativas. Cuando aquello que tú proyectas al mundo es original, entonces descubres que tu responsabilidad, tu mayor responsabilidad espiritual, es participar del proceso de la creación, porque tu esencia es ser creador, creadora de tu salud, creadora de tus acciones, de tu trabajo, de tus relaciones, de tu propia vida. Estás recreando la vida, y cuando la recreas, realmente estás respondiendo a la vida, estás correspondiendo, y estás entrando en un universo de conectividad que es un universo de correspondencia, de plena correspondencia. Esa es la primera pregunta. ¿Respondo? ¿Correspondo al mundo? ¿Le doy al mundo lo mejor de mí mismo, conectándome, reconectándome momento a momento? La segunda pregunta, que es una pregunta espiritual, es relativa a la inclusión. ¿Me incluyo? ¿Me incluyo en mi familia? ¿Me incluyo en mi país, en mi cultura, en mi humanidad, en mi empresa? Me incluyo quiere decir no solo que me proyecto a ello al exterior, sino que llevo todo ello al interior, que la siento parte de mí,
Y en ese sentido, al incluirme, me arraigo y en ese arraigarme me fortalezco. Y al fortalecerme voy a tener cimientos sólidos. Porque si no tengo la solidez de mis cimientos, todo aquello que yo voy a darle a la vida se va a derrumbar. Es decir, que el balance tiene que ver no con las cosas que yo he logrado, sino con su solidez, con su estabilidad. Y el principal logro desde el punto de vista espiritual es construir la solidez de mi identidad. Y cuando esa solidez se transforma no solo en identidad, un yo, sino en identidad y unicidad, un yo único, entonces la identidad se transforma en autenticidad. Y en esa autenticidad me estoy incluyendo dentro de mí. Y al incluirme dentro de mí, estoy creando un receptor, un recipiente para tener un contenido que se contenga, que tenga estabilidad. Y ese contenido es el mundo. Es decir, esa es la inclusividad. Yo estoy contenido en el mundo, ¿sí? Pero el mundo es mi contenido. Quiere decir esto, la plena inclusividad es proyectarme al mundo y proyectar al mundo al interior y en esa reciprocidad dialogar con el mundo y sentirme parte del mundo para que nos hagamos una tercera pregunta. ¿Participamos, realmente participamos del mundo? Participamos del banquete de la vida, lo disfrutamos, entramos en comunión con el mundo. ¿Y cuando lo logramos? Observémonos. ¿Cuándo participamos realmente? Cuando esa participación no fue simplemente una exteriorización y una división y una separación del yo con el yo de todo lo otro y de todos los otros. Nos podríamos imaginar que compartimos. ¿Qué ocurre cuando compartimos? ¿Qué ocurre cuando nos entregamos, cuando fluimos en una acción, cuando no nos resistimos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En ese momento estamos ampliando el potencial de nuestro ser, porque ya mi ser no está separado. Salgo de las fronteras del separatismo que me desconectan del mundo y entro en relación con ese mundo participativo en el que realmente comulgo, entro en comunión conmigo mismo a través de los otros, porque los otros son parte de mí y yo soy parte de los otros. Y ese es el mundo del compartir, que es el mundo de la integridad. Cuando yo comparto, realmente reparto, me divido, ¿sí? Pero cuando yo me divido, cuando me entrego, cuando me resto, cuando doy lo mejor de mí, en ese momento me estoy multiplicando, me estoy afirmando, cuando la gotica que yo soy, la uno a otra gota y a muchas gotas me convierto en una corriente, cuando uno esa corriente que yo soy a otras corrientes, me convierto no en un afluente, sino en un gran cauce. Cuando yo uno todos los cauces de mis talentos en la dirección del servicio, realmente ya no soy una gota, ni un torrente, ni un cauce, sino que me convierto en el océano y en ese océano reconozco la unidad, pero sé que el punto de partida de la unidad ha sido mi unicidad, que yo puedo darle un sentido a la unidad desde el ser único que soy, que yo puedo darle un sentido al océano desde la gota que soy, que puedo participar de ese proceso maravilloso
que es genuinamente espiritual, de saber que la gota es el océano, que yo soy la unidad del universo que se hace único dentro de mí. Y así puedo generar lo que llamamos la participatividad. Bueno, aquí tenemos algo que ya algunos de ustedes conocen como la tierra del alma, ¿sí? Y en la tierra del alma nosotros asistimos a la primera gran cosecha espiritual, que es una paradoja. La cosecha espiritual no son frutos que se consumen o que se colectan, no. La cosecha espiritual es la siembra, es a la inversa, ¿no? Tú realmente accedes a tu espiritualidad cuando asumes la dimensión sagrada del sembrador. Y cuando reconoces que en el surco de tus propias heridas, de tu propio sudor, de tu esfuerzo, de tus dificultades, tú estás sembrando una semilla maravillosa, la de tu propio ser, y la siembras a través de tus talentos. Y que cuando las dificultades en la vida, también los fracasos que hacen parte del balance de la vida, te llevan a renunciar a aquello que no eres, a responder desde el ser, te llevan a hacerte coherente, a hacerte transparente, a revelar la luz del mundo en tu propia luz, en tu verdad, a no resistirte a esa luz. Entonces descubres tus genuinos talentos y dejas de repetirte. Ese cambio que desde lo más profundo de tu corazón anhelas es tu mejor aporte al mundo, que ha llegado el tiempo de un cambio de conciencia inaplazable. Te invito a realizar un viaje interior hacia la conexión con tu propia esencia para que despiertes tus talentos únicos, para liberar lo mejor de nuestro potencial humano al servicio de toda la comunidad viviente, para que puedas realizarte proyectando lo mejor de esa esencia a tu existencia, lo mejor de tu ser a tu hacer. Un balance espiritual, pues cuando te estabas repitiendo, realmente no ibas en dirección de tu ser. Un balance espiritual, cuando te quedaste atrapado en la prisión de la rutina, cuando te quedaste anclado en las orillas del falso bienestar, de la comodidad, de la vida dedicada al placer y a un falso bienestar, realmente te habías alejado de la corriente del ser. Un balance espiritual. Cuando huiste del dolor, no pudiste o no podías reconocer su lección. Un balance espiritual. Cuando no huiste del dolor, sino que te enfrentaste al dolor y generaste resistencia, entonces el sufrimiento. Porque huir del dolor o resistirte al dolor te conduce al sufrimiento. Y cuando empiezas a sufrir, te conviertes en una víctima. Y cuando eres una víctima, dejas de aprender. Un balance espiritual. Tú le respondes realmente al mundo y a la vida cuando aprendes. Porque tú eres un aprendiz permanente. Y cuando dejaste de aprender, entraste en saldo rojo. Es decir, que entraste en el mundo de las pérdidas, ya no las pérdidas de la economía, sino las pérdidas respecto del ser. Te perdiste de ti mismo. Un buen balance espiritual, cuando a través del aprendizaje permanente tú te encuentras contigo una y otra vez, pero ese que encuentras, qué maravilla, es cada vez diferente.
y es cada vez diferente porque has aprendido. Y cuando tú has aprendido la lección, has expandido tu conciencia, has expandido tu grado de libertad, has salido del mundo de las dependencias y desde esa libertad y expansión de la conciencia te encuentras cada vez con una verdad más incluyente. Entonces cada vez eres nuevo en el sentido de que la pequeña verdad de tu ser se convierte en una verdad mayor y más incluyente, y así puedes participar de ese maravilloso proceso de la creación. Bueno, ese es el tema del balance espiritual en relación con la tierra de la vida. Un pequeño resumen: responsabilidad, correspondencia, dar tu nota, aquella que te corresponde. Inclusividad, llevar el mundo al interior y proyectar ese mundo renovado desde tu corazón al mundo exterior, que ya no es exterior porque todos los otros y todo lo otro hace parte de ti. Y en tercer lugar, participatividad. Participa del mundo sembrando las semillas de tus talentos para asistir a esa cosecha del verdadero discípulo del alma, que es la siembra. La siembra es la cosecha del discípulo. Aprender a sembrar olvidándose de los resultados y descubriendo la brecha, el surco fértil del presente, donde habita la presencia, el alma que vive en ti. Y viene otra propuesta para el balance espiritual. Y esa propuesta ya se relaciona con el agua del alma, con el mundo de las emociones, con el mundo del sentir. Un mundo muy importante, porque sin nuestro balance físico, aún las analíticas en nuestra salud, nuestra economía, todo lo externo es muy favorable, pero en el mundo de las emociones, el balance es negativo, realmente no nos estamos aproximando al ser, porque se pierde todo aquello conseguido en el plano físico, en el plano de la tierra, en el plano de la energía. Todo eso se nos ahoga en la marea de las emociones turbulentas, de las emociones no controladas, de las emociones no transmutadas. Bueno, en el balance está, claro, el aprendizaje emocional. Hemos aprendido emocionalmente, hemos avanzado, nos hemos superado los antiguos sentimientos retenidos, nos hemos perdonado, nos hemos aceptado, nos hemos comprendido, nos hemos abrazado, nos hemos tratado con simpatía, hemos sido empáticos con nosotros mismos, hemos abierto nuestro corazón a nosotros, hemos vivido desde la comprensión amorosa, hemos descubierto el altruismo, la solidaridad, la compasión con nosotros mismos, porque si lo hemos hecho con nosotros, si hemos dado un pasito en esa dirección, el balance espiritual es bueno. Para un buen balance espiritual no tenemos que ser mejores ni perfectos, no tenemos que compararnos. Para un buen balance espiritual hemos de salir de los complejos, desanudar, desenredar, fluir sin resistencia. Para un buen balance espiritual hemos de crear un territorio de encuentro con nosotros, un espacio interior, un tiempo interior, un espacio interior sagrado, que es el espacio de la soledad, estar con nosotros mismos. Un tiempo interior, que es el tiempo del presente y de la presencia,
la profundidad del tiempo en el que nosotros podemos sentir que el tiempo es subjetivo, que el tiempo es profundo, que es el tiempo libre, el tiempo de la libertad. Qué maravilla, la soledad y el tiempo libre. El espacio-tiempo que te conduce a ti, hacia tu interior, para descubrir desde el punto de vista de ese territorio del agua, de las emociones, que solamente si tú te das la oportunidad de estar contigo, te puedes aceptar. Pero solamente si tú te aceptas incondicionalmente, te puedes conocer, te puedes reconocer y te puedes amar. Solamente si estás en soledad y escuchas tu silencio interno, te puedes serenar y puedes experimentar un sentimiento de paz. Y solamente cuando experimentas ese profundo sentimiento de serenidad, que es la paz incondicional del ser que tú eres, puedes dar paz al mundo, tu paz al mundo. Puedes apaciguar las aguas turbulentas de las relaciones humanas y puedes alcanzar de nuevo la inocencia y puedes nacer nuevamente desde ti, desde adentro. Y puedes conquistar la alegría, el contento, la levedad y fluir sin ningún esfuerzo. Todo esto ocurre cuando primero tú haces un viaje al interior. Quiere decir que por un momento, por un instante, has de detenerte y saber que el mundo no es ir e ir e ir indefinidamente, que el mundo sagrado es el mundo de la pausa. Y en el mundo de la pausa, la paz de la presencia. Y en la paz de la presencia, el eco de la voz del silencio, la voz de la conciencia, la voz del alma. Y en esa voz de la conciencia invertir el flujo de ir e ir e ir y regresar. Pero no regresar a cualquier parte, no, regresar a ti, regresar a tu centro, para lo cual necesitas silencio, necesitas soledad, esa edad del sol, edad de la luz, edad de la madurez en que se produce un genuino encuentro, el más maravilloso de los encuentros, y reconoces que tu proceso de búsqueda solamente se completa cuando eres tú quien se encuentra entre todo aquello que busca y sabes que todo lo que buscas y todo lo que buscabas se integraba en la unidad sagrada de tu ser, pero esa unidad sagrada de tu ser no es un concepto metafísico, no, es el genuino encuentro en un momento sagrado en el que tú te vuelves a conocer, en que tú te reconoces y cuando te reconoces vives la integridad del ser y te reunificas. Estás contigo. Bueno, balance espirituales. ¿Y cuánto has estado contigo en este tiempo? En lo transcurrido de esta vida, en este año, en estos días, en estas horas, ¿has descubierto alguna vez en un segundo sagrado e intenso la magia del momento en el que se manifiesta el ser? ¿Has vivido ese estado? Porque es muy especial, porque ese no es un estado propiamente meditativo, va más allá de la meditación, más allá de la atención y la concentración. Es lo que para los antiguos se conoce como un estado de samadhi.
pero un estado de samadhi no implica un gran maestro de la sabiduría, ni una caverna y un retiro en los Himalayas o en la Patagonia, no importa dónde sea, ¿no? Implica la soledad, el regreso al instante, la madurez que significa encontrarte contigo ahora, aquí, en este instante, en este momento, y comprender que este momento es irrepetible, como tú que eres irrepetible, como el ser que se está renovando instante a instante. Entonces entrar en esa cascada, en ese proceso, y vivir que el ser no es un estado, que el ser es un proceso sagrado, y es un proceso de renovación permanente, y ese proceso es a la vez, al mismo tiempo, un proceso de nacimiento y de muerte. Pero cuando tú vives el misterio del nacimiento y la muerte atrapados o contenidos profundamente en un instante, tú estás viviendo el proceso de la vida, que es un proceso, y descubres en ese instante que el sentido es la vida, que el sentido no es algo que se busca fuera, que el sentido no es algo que tú proyectas al exterior como una meta, sino que es una vivencia viva, presente de la presencia profundamente interior, y es a eso a lo que te conduce la soledad, balance espiritual. Si no has estado contigo, muy sencillo. Claro, lo primero que reconocemos es nuestra verdad. Pues estábamos ausentes de nosotros. Si no estuvimos presentes, si estuvimos perdidos, si estábamos angustiados, desesperados, confundidos, afanados, ansiosos, deprimidos, maníacos, exaltados, neuróticos, bueno, muchos diagnósticos que simplemente implican que no estábamos en nosotros. Primero, reconocerlo, porque cuando lo aceptamos, esa situación se puede cambiar, ¿sí? Y cuando cambiamos, cambiamos de dirección, y ese cambio de dirección es un cambio de sentido. Emprendemos un sendero de retorno a nosotros. Así que asumimos un compromiso. Volvemos a nosotros, nos vamos a perder. Infinitas veces tal vez nos vamos a perder. Pero qué bueno es que una sola vez, un solo instante, sintamos la magia del regreso. Un solo instante, sintamos la magia del silencio, la de la soledad, la de la paz, la de la genuina presencia, la de la total aceptación. Y en ese momento volvamos a nacer de nosotros. Y en ese momento nos volvamos a conocer, nos volvamos a reconocer. Y en ese momento sintamos genuinamente qué es el amor. Ese amor que nos restaura la inocencia, nos restaura el orden interior, nos renueva instante a instante. Ese amor que nos conecta con el ser, con el alma que somos, y así nosotros vivimos en ese instante la levedad del vacío, el silencio del que estamos naciendo siempre, cada momento. Y podamos vivir en esa levedad la magia, la verdadera magia del alma, que es la serenidad. Y experimentemos el manantial del amor como un brote tierno. Sí, como algo que está naciendo. Podemos pensar por un momento en lo que nace, ¿sí? En lo blando, lo suave, lo leve, lo tenue, lo tierno, lo transparente, lo puro, lo fluido de aquello que está naciendo. Claro, nos damos cuenta que podemos ser como un nacimiento. La vida es un nacimiento.
porque está naciendo permanentemente, porque está brotando, porque está fluyendo. Y en ese fluir de estar permanentemente naciendo, un instante no es igual a otro instante, es la magia de la renovación permanente en la que consiste la vida. En ese momento nosotros podemos reconocer la ternura de los brotes tiernos, la ternura que nos inspira un recién nacido, una recién nacida. A todos nos inspira ternura. La ternura que nos inspira un nacimiento, el brote de una flor que ya insinúa la magia de la flor, porque realmente hay más potencial en el brote de una flor que en la misma flor, ¿no? El brote tiene un porvenir, ya la flor cuando florece y se expande está a puertas de la muerte, ¿sí? Ese manantial de vida es el brote, y cuando nosotros aprendemos a brotar, a reconocer la pureza del instante, a renacer a esa inocencia, entonces experimentamos la magia de la serenidad. La serenidad es la condición fluida del ser que está naciendo y está brotando permanentemente. Y allí entonces nos preguntamos, entre todas las conquistas que hicimos este año, ¿conquistamos un poco más de paz interior, de paciencia, de serenidad profunda, de estabilidad que no viene de acciones externas ni de la inmovilidad, sino de la genuina quietud interna que genera todo movimiento del ser, cuando ese movimiento tiene sentido y nos puede conducir a la realización? Porque si no partimos de la paz profunda, de la serenidad, no partimos de nosotros, no partimos del ser. La serenidad es una condición del ser, así como la soledad, así como el silencio, así como la paz profunda, son esencias del ser. Y si partimos de esas esencias, realmente todo lo que proyectamos a nuestra existencia tiene la cualidad del ser, y al tener la cualidad del ser nos conduce a la expansión de la conciencia, al cambio permanente, al crecimiento, a la realización. Bueno, y si tenemos esas cosas, entonces nos aproximamos para un balance espiritual a una pregunta fundamental. ¿Y cómo son nuestras relaciones humanas? ¿Qué caracteriza esas relaciones en el plano emocional? ¿Son apacibles? ¿Son suaves? ¿Son turbulentas? Nosotros, ¿qué efecto producimos en nuestro entorno? Con nuestra mirada, con nuestras palabras, con nuestra actitud, con el ser que somos. ¿Cómo se comporta ese océano emocional cuando lo proyectamos al exterior? Cuando intercambiamos con el océano de todos los otros. ¿Qué ocurre cuando el río de mi vida se encuentra con el río de tu vida y el río de la vida de los otros? Cuánta turbulencia, cuánto desbordamiento, cuánto arrasamiento, cuántos tsunamis, cuánta paz, cuánta serenidad, cuánta calma. Hazte una pregunta. ¿Has apaciguado las aguas de tus relaciones en el plano emocional? ¿Has conquistado más paciencia, más comprensión, más tolerancia, más capacidad de aceptación? ¿Has sabido ponerte en los zapatos del otro? ¿Has sabido llevar su dolor a tu interior y sentirlo como tu dolor? ¿Los has aceptado? ¿Los has reconocido? ¿Los has podido amar un instante? A tus hijos, a tu esposa, a tus amigos,
a tus colegas, a tus hermanos, a tus vecinos, a la humanidad que vive en ti, ¿los has hecho sentir queridos? No que les has dicho, no que has hecho, no, antes que todo, los has hecho sentir queridos, porque entonces tu balance espiritual en la vida cotidiana puede ser, podemos decir que es positivo y que puedes seguir creciendo en ese campo. Pero no te preocupes, ya el hecho de que tú te des cuenta que no has aceptado, que has criticado, que has juzgado, que has hecho daño por acción o por omisión, que no has reconocido, que no has amado, eso es un gran paso adelante, porque te estás reconociendo, porque estás aceptando tu punto de partida y eso es esencial, porque estás listo o lista para dar el primer paso en la correcta dirección y esa correcta dirección es la dirección de la soledad, del silencio interior, del aquietamiento, de la paz profunda del ser, de la serenidad, del apaciguamiento de las aguas de las emociones en tus relaciones humanas. Y cuando eso se da, qué maravilla, ya con la responsabilidad, con la inclusión y con tu capacidad de participación, has sanado la tierra y tu energía y tu campo de energía. Y ya con tu soledad, con el viaje hacia el interior, con la experiencia de la serenidad y con la capacidad de proyectar esa calma para apaciguar las aguas, has sanado el campo de tus emociones. Y esto es profundamente espiritual porque el ser que eres, el alma que eres, no se puede manifestar. Si hay turbulencia emocional, si no hay coherencia, si no hay inocencia, si no hay transparencia, si no hay pureza de intención, pureza de móvil, si no hay capacidad de responder, de corresponder a la voz del alma, a la voz de la conciencia, si no hay capacidad de compartir, de participar, si no reconoces tus talentos únicos, si no te reconoces como un sembrador, si no siembras en la tierra de tu corazón, entonces no vas a poder alcanzar esa dimensión espiritual que tú eres. Tenemos muchas propuestas para ese balance espiritual, pero hay una esencial y esa es la capacidad de morir. Tal vez suene dramático, pero es real, ¿sí? La capacidad de transformarte, de transmutar tu materia para revelar tu quinta esencia. Es tu capacidad de morir a aquello que no eres, porque el ser no va a morir. El ser es tu esencia, pero esa esencia es la esencia del universo. Y esa esencia continúa en su proceso de transformación permanente, en busca de una unidad cada vez mayor a lo que llamamos la expansión de la conciencia. Entonces vamos a entrar en un territorio para el balance espiritual, y es el territorio del fuego. Es bien importante porque el fuego va a producir dos tipos de efectos. El primer efecto es el de disipar la niebla. Así como el calor al amanecer va disipando la neblina y va revelando la luz del sol que produce el calor, de la misma manera, cuando tú enciendes el fuego al interior, vas a producir ese calor que desordena el desorden, mejor dicho, que expande y aleja la niebla para producir una segunda condición, es la claridad de tu verdad. Para vivir con claridad
para vivir de verdad, para reconocer aquello que eres y renunciar realmente a todo lo que no eres. Y esto implica una primera muerte. Esa primera muerte es el desapego, desapegarte. Es muy bonita la palabra porque desapegarte te lleva a despegarte, pero despegarte te lleva a desplegarte y ese desplegarte es el despliegue de tus alas y el despliegue de tus alas te lleva al vuelo de la vida. Y ese vuelo de la vida tiene que ver con la capacidad de acceder a tu mente superior, que es como el aire. Cuando tú puedes dirigir tus pensamientos en conexión con el mundo de las ideas, con el mundo de aquello que ha originado todo cuanto se precipita en la creación. Entonces emprendes un vuelo lleno de sentido, pero ese vuelo tiene un punto de partida y ese punto de partida es el despegue, pero el despegue que conduce hacia el despliegue parte del desapego. Esa es la importancia del desapego. Y el desapego realmente representa reconocer el lastre, reconocer aquello que te sobra, reconocer aquello que te impide elevarte, ¿sí? Y eso es el fuego, porque el fuego en última instancia se eleva y te eleva. El calor va ascendiendo y va revelando su luz y en ese calor disipador de lo que no eres, que reduce a cenizas aquello que no es tu esencia, se revela tu quinta esencia y por eso vas ascendiendo y en ese ascenso desde la tierra te disuelves en el agua, te disuelves en el fuego que te eleva y te vas elevando al aire de la mente para emprender el verdadero vuelo de la vida y encontrar con la materia prima de la mente superior la esencia del alma que eres y encontrar la belleza de un templo interior. Y cuando empiezas a revelar esa belleza, entonces el balance es el de lo esencial, ¿no? Ya no haces el balance de las cositas que tienes, de las mercaderías que has conseguido. Ya no eres un mercenario que se vende al mejor postor. Ya te conviertes en la magia de ese tiempo interior que revela la belleza de las cosas que son esenciales, esenciales al ser y descubre los valores del ser, pero lo descubres debajo de toda la apariencia. Lo descubres cuando renuncias a todo lo que es secundario, aún a muchas cosas importantes, para descubrir los valores esenciales, lo que realmente vale la pena vivir en tu vida. Y así renunciando a lo que no es esencial y viviendo de la esencia, llegas a un mundo maravilloso y ese mundo maravilloso es el de la genuina indiferencia al no ser, porque no es indiferencia. Realmente es pleno compromiso con la vida, pleno compromiso con el ser. Es pleno compromiso con la paz, sabiendo que la paz es generada por el orden de la armonía y la belleza. Y descubres en la armonía y la belleza una cualidad del ser, una cualidad de tu ser que no es externa, ¿no? Y que no es algo que consigues afuera, no es que tú vas a la conquista de la belleza, es que tú eres bello, tú eres bella, ¿sí? Desde el ser. Y como eres bella, hay armonía y en esa armonía, en ese patrón de ordenamiento, experimentas un profundo sentimiento de paz y accedes a la vivencia de la paz profunda de ser. Y desde esa paz y desde esa armonía
dando lo mejor de ti misma, dando lo mejor de tus semillas, de tus talentos, sembrándote en la vida, descubres que la cosecha es dulce y que la cosecha es buena, que es una cosecha de amor y descubres en ese amor la bondad del ser, la segunda esencia del ser. Así que unes la belleza y la bondad para descubrir una tercera esencia, que todo este proceso de cambio permanente, que se acelera y se enciende a través del fuego que cataliza el aprendizaje, porque aprender es encender un fuego adentro, el fuego del motivo, el fuego de la claridad, el fuego de la inteligencia que luego te va a llevar hacia la intuición. Cuando tú descubres esa esencia interior del fuego que te lleva a la bondad y a la belleza, encuentras que todo este proceso de expansión de la conciencia es un proceso de liberación permanente. Es decir, que la vida es un proceso que conduce a niveles de libertad cada vez mayor. Y en ese proceso de libertad al que no te resistes, fluyes con la vida desde tu instrumento, la personalidad que eres, consagrado al alma para dar lo mejor de tu música, para dar lo mejor de ti. Y das lo mejor de ti cuando no haces de tu balance un asunto del ego. No es lo que el ego tiene, lo que posee, no es todo su poder, no es toda su capacidad de manipular el exterior, es sobre todo su capacidad de entregarse, es su capacidad de darse, ya no de dar, sino de darse. Es su capacidad de vivir impersonalmente. Y cuando así vives en tu instrumento desde el no ego, desde el no yo, ¿sí? Entonces puedes nacer al verdadero yo. Puedes así hacer un balance espiritual diciendo qué cosas hice desde el ego, qué cosas hice desde el egoísmo, que es la manifestación del ego. ¿Qué cosas hice desde el búnker de mi personalidad? ¿Qué cosas realicé desde la ambición, desde la posesividad, desde el ejercicio manipulador del poder, desde el conocimiento y la inteligencia dirigidos no al ser, sino al poseer? ¿Por qué cosas fui poseído en lugar de poseerlas? Bien. Y cuando así me hago la pregunta y puedo renunciar al ego, cuando así puedo quemar literalmente en el fuego de la vida aquello que yo no soy y desapegarme del no ser e ir naciendo cada vez más profundamente al ser, cuando así puedo vivir impersonalmente desde las esencias del ser y manifestar mi belleza, mi bondad y mi verdad y así acceder a la paz, el amor y la libertad, entonces emprendo el viaje de la vida en un orbital superior de la conciencia, que es el del aire del alma, y en el aire del alma nos encontramos primero con la intuición. ¡Qué maravilla! La intuición. Ya no tenemos más camino que la intuición. Ha sido tan enorme, el avance se ha acelerado de tal manera, la velocidad en el mundo de hoy, en el campo de la robótica, de la ciencia, de la inteligencia artificial, de la genómica, de la proteómica, de la fotobiomodulación, de la biología de la luz, de la ciencia del agua, que estamos asistiendo, yo diría que en los últimos 15 años de este siglo, hace muy poquito, a una revolución de
tales proporciones, a una expansión del conocimiento y de la tecnología inherente al conocimiento de tales proporciones que realmente ya no basta con el mundo secuencial de la razón intelectual. Es necesario que nosotros pasemos y demos el salto a ese genuino mundo del Creador que vive en cada ser humano, ¿sí? Y ese genuino mundo tiene un primer paso y es la intuición, ¿sí? Las corazonadas. ¿Cuántas veces has sentido aquello, has vivido aquello que realmente no era reconocible desde la razón, desde el conocimiento, desde la consulta externa? ¿Cuántas veces has entrado en esa vibración esencial de un conocimiento que es total, que no es posible obtener simplemente por una secuencia de razonamientos? ¿Cuándo has podido acceder a una profunda verdad y vivirla y sentirla? ¿Cuándo has podido anticipar el futuro y conectar el futuro a tu presente y vivir el futuro en presente? ¿Cuándo has podido resignificar el pasado de un modo creativo para no tener que repetir el pasado y utilizarlo como materia prima de la creación de tu vida? Bueno, estamos naciendo a ese mundo maravilloso de la intuición, un mundo que nosotros podemos crear y utilizar, y está en nuestro balance espiritual. Es decir, hemos cultivado la intuición porque la intuición se cultiva. Hemos vivido creativamente, hemos vivido auténticamente, originalmente, tenemos el valor en la vida de fluir de lo que es único y es original, porque cuando lo hacemos, entonces viene algo muy importante en el balance espiritual. Y es una pregunta profunda y sincera, más allá del placer, más allá del tener, más allá de los sentidos. ¿Has disfrutado? ¿Has disfrutado de verdad? ¿Sí? ¿Has tenido momentos genuinos de alegría, de contento, de levedad, de comunión interior? ¿Has saboreado la vida más que describirla o tenerla o retenerla o usufructuarla? ¿La has saboreado de verdad como un sabor que le da sentido y color a la vida? Bueno, esa es la sabiduría. Y en la sabiduría no tantas cosas, no tantos conocimientos, no tantas condiciones. La sabiduría es una condición profunda del ser que se puede disfrutar cuando has nacido a esa visión de la totalidad del universo que vive dentro de ti. Y una vez que tú puedes vivir desde la intuición y la sabiduría, ahora sí, la plenitud del vuelo de la vida, la expansión de la conciencia, la conquista de la unidad que se completa con tu unicidad, la unidad que se vive interiormente, un universo que se hace único en ti, participando del proceso de la creación, expandiendo la conciencia y viviendo, teniendo la vivencia de la genuina libertad. Un balance espiritual es un balance en lo que nosotros recorremos los distintos territorios donde se da el fluir de la conciencia. Desde la tierra, responsabilidad, inclusividad, participatividad a través del agua, la soledad, la serenidad, la calma, elevándonos al fuego, el desapego, la divina indiferencia o el sentido de lo esencial y salirnos del ego, la genuina impersonalidad para acceder al aire, al cielo de la mente y conquistar en la vida la intuición que nos lleva a la sabiduría y que nos permite esa expansión de la conciencia que progresivamente nos dirige hacia la unidad. Bueno, con el video nos vamos a dar cuenta que lo más importante
en el mundo es nuestra participación en él. Ahora necesitamos tu participación. Y ya sabes que dentro de esa participación es lo vivido, lo sufrido, lo aprendido, porque también hemos aprendido que somos aprendices. Y si somos aprendices, vamos a ver cuáles fueron las principales lecciones aprendidas. ¿Cuáles fueron los principales errores? Porque ellos también son grandes aprendizajes. Lo vamos a escribir, lo vamos a compartir. Así que yo te pregunto, ¿y cuál fue tu principal aprendizaje? Cuéntanos en los comentarios porque te vamos a leer. Eres muy importante para nosotros. Entre todos vamos a completar este proyecto que es el proyecto del balance espiritual de la vida para que todos podamos seguir expandiendo nuestra conciencia, aprendiendo, viviendo, viviendo. Necesitamos una verdadera revolución interna para ser los gérmenes o semillas de un orden emergente desde la matriz del caos. Todo este torbellino que sacude los cimientos de la tierra nos indica que ha llegado el tiempo de un cambio de conciencia inaplazable. Ese cambio que desde lo más profundo de tu corazón anhelas es tu mejor aporte al mundo. Te invito a realizar un viaje interior hacia la conexión con tu propia esencia a través de todos los elementos, para que despiertes tus talentos únicos. Bien aspectada, produce el auténtico líder intelectual. Es una personalidad que expresa una mente reflexiva, brillante, tan objetiva como intuitiva, creativa y comunicativa. Esta confusión conduce al orgullo y al separatismo. Por ello, ves cómo un exceso de fuego agita tu mente y un déficit la hace más lenta. Vuela a través del mundo de la mente superior, de la imaginación, los arquetipos, las ideas y la intuición. El jinete que monta el caballo y le da dirección es como nuestro campo mental. Más allá del intelecto, más allá de la razón, talentos que tienen que ver con la sensibilidad del corazón. Una herramienta práctica para liberar lo mejor de nuestro potencial humano al servicio de toda la comunidad viviente, para que puedas realizarte proyectando lo mejor de esa esencia a tu existencia, lo mejor de tu ser a tu hacer.